Este es el podcast de Seguros del Estado, un espacio creado para aprender, conversar y seguir creciendo juntos. Somos aliados en un mismo propósito, proteger y acompañar a los colombianos. Hoy más que nunca la innovación se ha convertido en uno de los motores más importantes para la evolución y la transformación de las empresas. Acá es importante, claro, no se trata solo de tecnología, se trata en cómo pensamos, cómo evolucionamos y cómo a la final nos apasionamos por entregar algo diferente para afrontar los desafíos que nos trae la humanidad tanto en el presente como en el futuro. Por eso, en nuestro podcast del día de hoy de Seguros del Estado queremos hablar de eso. Todo el mundo habla de innovación, pero realmente son pocos los que saben cómo se hace la innovación de verdad dentro de una organización. Y hoy queremos hablar sobre este tema, cómo romper ese mito y dejarlo un poco fuera de lo que termina siendo al final ese jardín glorioso de la innovación. Soy Aura Cano, directora de Innovación y Agilismo en Seguros del Estado, y hoy nos acompañan dos actores muy relevantes en el ecosistema. Los quiero presentar. Bienvenida Carolina Cabrera, vicepresidente de Tecnología e Innovación en Seguros del Estado, y Daniel Mesa, líder de innovación en la ANDI. Bienvenidos. Gracias, Aura. Qué chévere poder compartir este espacio, además con Dani también. Listo. Precisamente quiero empezar con eso, preguntándoles quién es Carolina Cabrera y quién es Daniel Mesa y cómo llegaron a este mundo de la innovación. Uy, está interesante la pregunta. Cuando nos preguntan quién es, yo siento que hoy el camino que he venido recorriendo durante todos estos años de formación tecnológica, soy ingeniero de sistemas, me ha venido llevando por el camino adecuado. Cuando uno va ahí como que por allá se pone a pensar, yo sí estudié lo que debía estudiar, hoy estoy absolutamente convencida de que nunca me equivoqué en decidir este camino. Para mí ha sido un viaje maravilloso. Para mí el haber tenido el privilegio de estudiar esta profesión me llevó a vivir situaciones que con la pasión que logro inyectarle a lo que hago, me ha podido mostrar esa sinergia que existe entre tecnología e innovación. Y hoy se complementan perfecto en el mundo y en el ADN que quiero potencializar y desarrollar cada día más. Yo siento que uno nunca acaba de aprender algo. Lo importante es eso que estás aprendiendo nuevo, ojalá sí te lleve a desaprender cosas antiguas que hagan que sustituyas temas interesantes. Y ahí es donde me he desarrollado toda mi vida profesional en el sector seguros. En él empecé y creo que en él terminé. El día que me decida retirar de este negocio de los seguros, me llevaré un gran camino recorrido haciendo énfasis en que el match perfecto nunca existirá, pero que si tú potencializas lo que quieres hacer, te va a llevar por el camino adecuado. Entonces, esa pregunta como la hiciste de quién es Carolina, creo que hoy Carolina es sencillamente un actor en un ecosistema que está tratando de potencializar el camino que recorra, complementando la tecnología y la innovación desde un match que pueda hacer sentido en dejar propósito y dejar legado. Así me podría identificar. Qué inspiracional, qué inspiracional. Y creo que ahí el reto es, Dani, preséntate, cuéntanos un poco quién eres, cómo llegaste al mundo de la innovación. Pues gracias, Auris, Caro, por estar acá también, por la invitación. Yo no llegué, digamos que como tú, Caro, o yo estudié finanzas, pero nunca ejercí, ¿sí? Nunca ejercí esa carrera y llegué a todo este tema de la innovación más que todo como por providencia de la vida. Eso fue por allá en 2017 que terminé en una entidad del Estado y esa entidad tenía un grupo de innovación, ¿sí? Y ahí fue donde literalmente empecé a hacer como ese match con todo este mundo de la innovación, de la transformación. Empecé a estudiar, hice especializaciones, maestría, recorrí un camino por muchas entidades, por muchas organizaciones y hoy en día pues estoy donde estoy. Es por la providencia de la vida que me ha tratado bien, porque este tema de innovación es muy bonito. Es muy bonito poder trabajar acá y más allá de los títulos, más allá de los cargos, yo me defino como una persona muy curiosa y una persona muy disciplinada, que creo que son valores que cualquier persona o empresa que esté trabajando en temas de innovación debería tener. Súper, súper, Dani, Carolina, y me encanta escucharlos porque eso rompe un poco ese paradigma de que la innovación es solamente para perfiles técnicos o grupos muy grandes, sino que al final termina realmente mostrando que la innovación sí o sí es una decisión de pasión
y una decisión donde se define a la final cómo estratégicamente cada uno quiere llevar pues, su perfil profesional. Ya con esto yo quisiera que empezáramos hablando de lo esencial. Y en esta parte yo creo que Carolina, tú tienes esa experticia para contarnos un poco qué es innovación hoy en día en las compañías, cómo definimos que no es solamente tecnología la innovación. Yo considero que la innovación hoy en muchas de las organizaciones, y me voy a referir a organizaciones de todos los tamaños, ¿no? Porque a veces también creemos que la innovación solo es posible o es viable en donde hay organizaciones muy estructuradas, muy grandes, que entonces construyen o deciden tener áreas de innovación, pero no, para mí la innovación, indistinto del tamaño de una organización, es una decisión. Es una decisión, sí, desde quienes lideren su grande o su pequeña industria, de darse la oportunidad, primero, de escuchar a su cliente. Todos tenemos clientes, indistinto del sector en el que nos movamos o en el que manejemos, todos tenemos un cliente. Si yo escucho de verdad a ese cliente y trato de resolver lo que él me está pidiendo que le resuelva de la mejor manera, con la mejor calidad, las organizaciones estamos invitadas a cambiar ese paradigma de grandes inversiones y solo aquellas compañías que pueden entonces implementar o habilitar tecnología con unos costos muchas veces razonables, son aquellas que pueden innovar. Y creo que por el contrario, el que decide innovar es porque inyecta en sus personas, en sus equipos de trabajo, un cambio de mentalidad, ¿no? El primer paradigma que hay que romper es, ¿estoy dispuesto a cambiar? Los cambios siempre dolerán y siempre nos traerán cosas nuevas para visualizar. Pero el ADN que uno inyecta en las personas de que los cambios son positivos, de que el mundo está cambiando, de que la velocidad de todo lo que estamos viendo está cambiando, es súper importante. Claro, pues yo me siento una privilegiada en moverme en el mundo tecnológico, porque es el primer mundo en donde se materializó hacia afuera la visualización de una tecnología implementada que ha venido transformando a la humanidad. Y eso lo estamos viendo. Pero cuando tú te vas a por qué decides innovar o por qué decides incluir el concepto de innovación dentro de una organización, es porque es una decisión de que estás entendiendo que el mundo se transforma todos los días y que en esa transformación somos invitados desde el rol que juguemos en un ecosistema a aportar valor para de verdad transformar el mundo. Suena un poco filosófico, porque es que todos creemos que transformar el mundo implica hacer grandes cosas. Yo soy una convencida de que el mundo se transforma es a partir de pequeñas uniones de eslabones que nos lleven a generar ecosistemas totalmente diferentes. Entonces, yo he tenido el privilegio por mi trayectoria profesional en otra compañía antes de Seguros del Estado, también del sector asegurador. También era vicepresidente de operaciones, pero ahí sí eran operaciones del negocio, no de tecnología. Y cuando uno atiende, por ejemplo, siniestros de automóviles, cuando yo empecé a ir a talleres en donde el nivel de automatización los estaba llevando a tener unas eficiencias altísimas, a ellos en sus gastos y en sus inversiones, pero al cliente en su satisfacción, porque era un modelo de procesos mucho más eficiente que hacía que el cliente, que pues todos los que hemos tenido que alguna vez vivir un tema de reparar el vehículo dado por un siniestro, pues queremos volver a tener muy rápido nuestro vehículo, ¿no? O sea, para nosotros la importancia del tiempo se vuelve un factor determinante. Ahí es cuando tú empiezas a ver, y tuve el privilegio de viajar, como digo, por Colombia y conocer muchos tipos de talleres, y yo decía, qué diferencia en aquel taller que todavía es muy manual, muy operativo, a aquel taller que logra, por decisión, incluir la tecnología para mejorar sus procesos, pero independiente de eso, tener éxito en servicio al cliente.
y en escuchar a ese cliente frente a resolverle una situación muchísimo más rápido. Y yo creo que son decisiones, no inversiones, ¿sí? Entonces, ahí es a donde creo que es ese aporte. Hoy, si todos lo decidiéramos y lo viéramos como un valor, hoy yo digo que uno aprende si quiere aprender. El mundo está absolutamente lleno de información y solo el que decide ir y tener ese conocimiento lo va a tener. Y ahí es donde las personas empezamos a jugar un factor relevante. Así lo vería yo. Y siento que no es de tamaño de empresas, creo que es de visión, decisión y de apalancarnos en eso para obtener mejores resultados. No sé, Dani, ¿tú cómo lo ves? Sí, no, o sea, me gusta todo el concepto que planteas acá y yo quiero iniciar con un tema de, para mí, ¿qué es innovación? ¿Sí? ¿Qué es innovación para mí? Es probar con éxito nuevas ideas, ¿sí? Y ese éxito para mí puede ser, no sé, la venta de X productos o servicios, para ti puede ser la experiencia de cliente, para Auris puede ser muchas cosas, ¿sí? Y para cualquier empresa puede ser otros objetivos. Pero actualmente, desde el rol que tengo, el principal propósito que tienen las empresas para innovar es generar valor al cliente. Entonces, lo que tú dices, pues, cohesiona con todo esto. Cómo yo le estoy generando valor a un cliente, cómo le estoy, no sé, mejorando la experiencia, cómo estoy teniendo al cliente en el centro y con base en esto, pues estoy creando nuevos productos o nuevos servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué es innovación? Va muy atado a todo esto. Las empresas se están motivando a disminuir costos, a la eficiencia, a implementar diferentes tipos de tecnologías y la tecnología no es el fin de la innovación, ¿sí? La tecnología simplemente es un medio por el cual nosotros podemos llegar a conseguir diferentes éxitos, ¿sí? Entonces, ese sistema de innovación que está detrás es el que me permite traccionar ya esa tecnología. Y ahorita también desde todo este tema de la medición, personalmente veo que las empresas están lanzando alrededor del 62% de sus productos o servicios a un horizonte 1 de innovación. Y ese horizonte está muy enfocado al core de negocio, innovaciones incrementales. Y no necesariamente ahí se están viendo tecnologías. Entonces, la tecnología per se no es sinónimo de innovación. Esto que ustedes acaban de mencionar es clave por dos cosas. Ahí resalto un poco lo que Carolina decía, y es las personas y el cliente. Yo creo que acá es importante entender, las compañías a veces se quedan un poco con ese bloqueo, que si no tienen grandes presupuestos es complejo innovar. Y realmente creo que con poco, con mucho, se puede hacer la diferencia desde lo que dice Carolina, entendiendo cómo las personas son, a la final, sí o sí, esa parte o esa columna vertebral. Y más allá, también cómo termina siendo a la final el cliente quien nos da la oportunidad de entender dónde podemos innovar. Entonces, acá ustedes rompen un poquito ese bloqueo y creo que abre la oportunidad también para la conversación llevarla un poco más a entender realidad versus mito, que también suele pasar mucho, ¿no? Y acá quisiera darle la oportunidad acá a Carolina también para que nos cuentes cuál es ese mito más común que hoy ves sobre innovación en las compañías. Yo creo que el mito más común es, tú lo mencionaste, ¿no? El creer primero que tenemos que hacer grandes inversiones. Yo siento que tenemos es que focalizarnos en dónde queremos invertir para ser muy asertivos en el retorno de esa inversión. Y si es una invitación, indistinto de verdad del tamaño de la empresa, creo que es relevante que uno aprenda a hablar de números y por eso me encantó que Dani empieza a traer ese concepto de números. A veces nos quedamos, yo digo, en lo romántico de la innovación. Entonces la innovación como concepto no se ve como una monetización. No, si nosotros empezamos a entender que si yo focalizo en qué quiero innovar en mi negocio, en mi servicio, en mis áreas, porque no solo tenemos que innovar como organización, nosotros podemos innovar desde nuestros roles y desde nuestras áreas en todas las organizaciones, porque eso nos va a llevar a, de lo pequeño, ir haciendo que el universo vaya creciendo. Y nosotros así lo vivimos adentro de Seguros del Estado. Nosotros hemos enamorado a aquellos que quieren venir a convivir con nosotros la innovación, ¿sí? No estructuralmente tú estás colocando al área A o al área B o al área C en un plan y tú tienes que hacer esto.
No, nosotros los motivamos con estrategias de tú quieres innovar, tú has venido innovando, tú has descubierto eso que tú estabas diciendo, Dani, o sea, has descubierto que en eso que estás haciendo en tu día a día hay instrumentos de la innovación, de pronto sin mencionar exactamente en qué tipo de innovación lo estás haciendo, y es cuando la gente empieza a identificar que desarrolla, por ejemplo, curiosidad, ¿no? Desarrolla esa curiosidad de hacer algo que hacía cotidianamente de mejor manera, por lo que sea, porque tiene menos recursos, porque tiene más exigencias, y el salir de la zona de confort lo lleva a romper paradigmas. Pero si tú te focalizas en qué quieres resolver, la innovación es una mina de oro, es una explotación de habilidades de las personas súper alto. Por eso muchos de los temas de innovación se creía en una época, y no sé tú cómo lo ves, pero así lo veía yo. No, es que la innovación va más en aquellos que quieren crear nuevas empresas, ¿no? Y cuando se viene el boom de todo lo que empezó a pasar en un ecosistema como un Airbnb, como un Netflix, que viene a romper lo convencional de los negocios, de pronto en un principio las cadenas hoteleras subestimaron al Airbnb, porque nunca lo vieron como competencia. Pero eso nace de una disrupción con focalización. Los que empezaron en estos negocios identificaron un cliente potencial, le quisieron resolver una necesidad, inyectaron creatividad, que es para mí esencial dentro de la innovación, y fueron y movieron una masa de una nueva generación que posiblemente fue por donde más empezó a movilizar. Si tú lo miras, ahí hay conceptos muy profundos de innovación. Y quien se lanza a hacer estos emprendimientos es un disruptor natural. Y ahí es donde yo los invito a todos, y qué chévere que aquellos que tienen pequeñas empresas, medianas empresas, vean esto como una oportunidad maravillosa. De pronto invertimos muchas veces en potencializar las habilidades duras de las personas más que las blandas, y para mí, para ser un buen innovador, siento que hay que potencializar aquellas habilidades blandas, porque ahí es donde la persona va a acompañar una estrategia que te va a sacar de la zona de confort, que te va a permitir materializar cosas. Pero insisto en la focalización. Creo que a veces empezamos a hacer muchas cosas en paralelo y perdemos la oportunidad de, ¿y por qué no me enfoco a hacer esto súper bien? Inyecto más capacidades de todo tipo y me apoyo en ecosistemas que hoy existen, y tú que lo vives, Dani, todo el tiempo, creo que nos puedes aportar ahí para llegar a generar unas grandes comunidades. Uno de mis sueños es eso, ¿no? O sea, como un modelo de células, de ecosistemas, en donde uno puede hacerlo incluso con sus pares. Nosotros a veces a la competencia la vemos como competencia. Si nosotros la viéramos como un par en el cual, como gremios, podemos hacer cosas disruptivas, sería súper interesante. El año pasado nosotros hicimos una actividad que fue nuestro Infocus Fest de intermediarios, en donde unimos ecosistemas. Trajimos incluso al sector, ¿sí?, a externos del sector, que vinieron y vieron lo que estábamos haciendo, y fue un éxito. ¿Y el éxito qué lo hizo? El que todos nos pudimos abrir, que todos como comunidad compartimos ideas, en que nuestros mismos intermediarios nunca se vieron como competencia, sino se vieron como aporte de valor. Estaba el sector, estábamos nosotros. Eso es esa potencialización de comunidades, siento que generaría células muy potentes, incluso en el desarrollo de un país, ¿no? Que a veces creemos que estamos esperando que solo sea un ente el que haga magia, y la magia está en cada uno de nosotros para esta capa país. Así lo veo. No, tú mencionaste ya casi todo, y unos mitos muy importantes. Hay muchos. Ahorita se está viendo uno que es todo el tema de la IA, ¿sí? Entonces, oiga, es que innovación es IA, entonces ya estoy innovando y ya, ahí quedó todo, ¿sí? Pero me quedo con dos tuyos. Uno es que muchas veces las personas que trabajan en innovación
creen que tienen que ir a hacer productos o servicios disruptivos, ¿sí? Como tú lo dijiste. Airbnb, Uber cambiaron culturas y es disrupción, pero la innovación no está ahí, ¿sí? Por eso volvemos al 62% innova es en core de negocio, ¿sí? Y no hay innovación incremental y se puede hacer, ¿sí? Entonces, ese es un mito que me pareció súper genial. Y el otro mito que tú dices es como que a veces también las personas que están innovando tratan es de cerrarse y entonces no voy a compartir esta idea porque me la van a robar. Al contrario, es como compartamos las ideas porque me la pueden, no sé, arreglar, me pueden dar feedback y nadie va a implementar una idea como tú la tienes, ¿sí? Entonces, esos mitos increíbles. Súper. Yo ahí recojo un poco lo que ustedes están mencionando. Me gustó mucho lo que dijo Carolina sobre focalizar, porque eso es cierto. Y acá se mezcla con uno de los grandes mitos que también hay, y es que a nivel corporativo las empresas piensan que cuando no hay equipos grandes de innovación, nada puede pasar. Y no es tan así. Y creo que inclusive hablamos pues, por la experiencia propia. Así es. Con mucho o poco se pueden hacer grandes cambios, pero depende un poco de tal cual focalizar esfuerzos, romper un poco eso que tú dices de que las empresas a la final ni siquiera se permiten empezar con lo que ya tienen. O sea, si no tenemos el gran presupuesto, si no tenemos el equipo grande o si no tenemos la tecnología de por sí, no avanzamos. Pero también acá, hablando de lo que tú decías, Dani, sobre la IA generativa sobre todo, se piensa que simplemente por ya tenerla y adquirirla ya estamos innovando. Y ahí se conecta un poco todo lo que Carolina mencionaba. Si detrás las habilidades de las personas o el foco de la compañía no está definido, pues no va a pasar nada diferente. Entonces, bueno, acá súper con estas respuestas. Yo quisiera ya con esto que me gustaría que le contáramos a nuestro público un poco de la actualidad de la innovación. Y Dani, acá tú que eres el experto con todo este ranking de innovación y esa medición que se hace a nivel nacional, porque es a nivel nacional con todas las corporaciones, ¿dónde están hoy las empresas en términos de innovación y transformación digital? Bueno, si ustedes me preguntan a mí esto, yo tengo sí o sí que hablar de dos aspectos. Uno es frente a todo el tema corporativo, que es el mundo de las empresas. Actualmente las empresas están sacando 7.000 productos, servicios que están lanzando en Horizonte 1, 2 y 3 en temas de innovación. Están contratando a más de 20.000 personas también que están trabajando en ciencia, tecnología e innovación. Las ventas por productos o servicios innovadores son del 61%. Esto es un crecimiento que hemos tenido a lo largo de los años, desde el 2016 al 2024, ¿vale? Tenemos un 242% en temas de inversión en innovación, también un crecimiento exponencial. Entonces, lo que yo defino del ecosistema y de las empresas actualmente es que la innovación ya está consolidada, ¿sí? Se está consolidando, está consolidada en las empresas, ¿sí? Entonces, acá ya el tema no es innovar, sino cómo voy a mantenerme en la innovación, ¿sí? Cómo voy quizás también a evolucionar esa innovación, cómo la voy a escalar, cómo la voy a quizás internacionalizar, ¿vale? Ese es el reto que nosotros ahorita desde el mundo corporate necesitamos y tenemos, ¿sí? Porque la innovación ya se está haciendo y se viene haciendo con apuestas grandes que ha tenido el ecosistema en todos estos temas de ciencia, tecnología e innovación, ¿listo? Ese es el lado chévere. Pero este lado chévere también, si lo vemos como país, pues está también todo lo que está pasando hacia la otra mirada, que es el ecosistema y lo que viene pasando quizás con gobierno, ¿sí? Y es que han sucedido diferentes aspectos, para mencionar algunos. Actualmente el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación cayó un 79%, ¿sí? Se eliminó por completo un mecanismo que es beneficios tributarios. Esto se eliminó en 2024. Llevábamos 7 años implementando ese beneficio, donde prácticamente si tú eres una empresa o un emprendedor o una pyme, te pagaban o podías, mejor dicho, reducir tributariamente actividades en innovación. Y ese beneficio pues tuvo una muerte súbita en 2024. Entonces lo que vemos también del otro lado es que es un cierre, es un apagón que estamos teniendo en estos momentos de cara al ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces mi conclusión es, tenemos unas empresas que le están apostando, que quieren seguir, pero no hay un ecosistema, una política que pueda beneficiarlos a ellos en estos momentos. Entonces ese es como el panorama
un poco agridulce que tenemos en estos momentos. Ahí, Dani, de lo que tú mencionas y con este tema que dices del 61% de ventas por productos innovadores, yo estoy muy alineada contigo y es ayudar a entender que pues a la final las compañías, si bien se plantean en Horizonte 1, 2 y 3, es natural que esa sea su esencia y que a la final simplificar procesos, obviamente estructurar eficiencias y demás, pues termina generando beneficio y ahí se está innovando, o sea, no hay que tampoco desmentirlo. Entonces yo creo que acá lo tuyo, lo que tú dices es entender esa apuesta a corto plazo, no solo dejarla en eso, sino también pensar en esa apuesta a largo plazo que quiere una corporación, una empresa. Con esto y lo que se ha mencionado, yo creo que es importante también destacar, y ustedes lo han venido hablando en el transcurso de la conversación, y es dónde está la oportunidad. Y la oportunidad para una compañía, Carolina lo decía al inicio, y es cuando empezamos a ver esas tendencias, porque cada estrategia de cada compañía es diferente, no podemos decir que es la misma, y esto permite entender que asimismo las tendencias y la adopción de las tendencias también es diferente para cada compañía. Yo quisiera preguntarles a ustedes qué tendencias se van a quedar y cuáles están sobredimensionadas hoy. Y comencemos contigo, Dani, para complementar lo que mencionabas. Bueno, una de las principales tendencias que estamos viviendo ahorita y que vamos a seguir viviendo es todo el tema de inteligencia artificial, ¿sí? Pero ahí hay que diferenciar. Ahorita quizás lo que estamos viendo es una inteligencia artificial superficial, ¿sí? Estamos viendo la punta del iceberg, no estamos quizás conectando esa IA con estrategia y viendo un poco más hacia allá. Entonces, la tendencia que va a venir ahorita es una IA más aplicada, ¿sí? Una IA con más foco, una IA con más estrategia, ¿sí? Otro tema es la eficiencia. O sea, vamos a tener muchas eficiencias en procesos al interior de las organizaciones, que esto nos va a ayudar a mejorar la experiencia de cliente, productos, servicios, etcétera. Otra de las cosas son todo el tema de innovación abierta, ¿sí? Entonces las empresas, seguido de todo esto que estamos hablando, se están abriendo mucho hacia el ecosistema. Entonces, ¿cómo colaboramos con startups? ¿Cómo colaboramos con otras pymes? ¿Sí? Para quizás empezar a solucionar esos retos que yo tengo al interior de la organización, ¿vale? Y con esto pues viene también toda una revolución en todo un tema de venture capital, cómo empiezo yo a invertir quizás también en estas startups y a crecer un ecosistema acá en Colombia. ¿Tú qué opinas? Sí, me encantó lo que dijiste porque los que me conocen me escuchan que yo digo que si nosotros creemos que solo la inteligencia artificial generativa es inteligencia artificial, estamos totalmente equivocados, o sea, estamos en el lugar equivocado. Para mí la inteligencia artificial es un potencializador de datos, por ejemplo. El gobierno de datos va absolutamente intrínseco dentro de la inteligencia artificial. Hoy, la automatización que nos está permitiendo la inteligencia artificial no es la sustitución de personas. O sea, si todavía nos quedamos en ese paradigma, creo que estamos también desenfocándonos de lo que debe ser. Hay muchísimas oportunidades, porque con esas desventajas que tú nos decías, tristemente, de los beneficios que se han venido perdiendo, hoy, por eso yo soy una convencida de que el que quiere, puede. ¿Por qué? Porque hay mucha inteligencia artificial, sí, disponible, incluso abierta, que nos permite empezar a ser eficientes. Pero si empiezo a enlazar la focalización con aquellas cosas que nosotros de verdad queremos mirar, miremos la biomedicina. Hoy en día es una realidad que a ti te pueden atender a través de un tema virtual y hacer un primer diagnóstico. Eso ahorra millonadas en el sector de la salud, ¿sí? Entonces, y ahí es donde volvemos a mezclar una tecnología bien aplicada con focalización en pymes y en grandes empresas nos va a llevar a esos beneficios económicos que estamos dejando de percibir de otra manera. Por ejemplo, en el sector seguros, uno de los retos que estamos viendo son todos los cambios ambientales bastante significativos, ¿no? Y creo que este ha sido además el cierre del 25 y la apertura del 26 en los países que tienen estaciones, incluso en Colombia que no las tiene, pero estamos viendo unos efectos climáticos de verdad muy, muy preocupantes, en donde cuando tú vas y aplicas desde aquellas herramientas que se tienen para capturar información y hacer análisis predictivos, eso nos va a llevar a oportunidades de crear nuevos seguros, por ejemplo, que no se están explotando de manera transitoria para un futuro que ya está aquí. Porque es que a veces no sé si estamos creyendo que todavía el futuro está en 5 años. El futuro es mañana. Y ahí es donde siento
que estas tendencias nos llevan primero a análisis de datos. Creo que todavía nosotros adolecemos mucho de potencializar la explotación de los datos, la monetización de las cosas, y en ese intrínseco las tendencias que vienen, y obviamente la inteligencia artificial, claro que es una bien estructurada, potencializada, nos va a llevar no a sustituir, sino a sustituir aquellas tareas y no al ser humano como a veces lo vemos. Por eso es que la invitación es, ¿dónde estoy yo en el ecosistema? ¿Me estoy formando? No necesito invertir dinero a veces para formarme. El mundo hoy me da información. Y si yo me actualizo, si yo genero un ecosistema mucho más sostenible, nos invita a trabajar en comunidades. O sea, yo siento que esas son las tendencias. Podemos aquí hablar de N mil cosas que suenan wow. Hoy en día los que seguimos algunas cosas, por ejemplo, uno ve la evolución en tecnología de China y es abrumador allá. Entonces hay taxis que están volando. Entonces si volvemos a que eso se veía como un sueño, es un sueño que ya está pasando. Entonces la realidad es cómo queremos nosotros estar en esta película que se llama Mundo. De acuerdo. Y ahí sumando un poco la conversación, antes nos pasaba mucho que hablábamos de esas megatendencias y en efecto teníamos un plazo para podernos adaptar a ellas, pero hoy en día las tendencias son totalmente cambiantes en el minuto. Y las tendencias se están volviendo inclusive muy particulares, porque ya lo que me aplica a mí, posiblemente no lo aplica a Carolina ni a Daniel, pero hay 20 personas o 20.000 personas más que sí. Entonces alguien debería pensar en darme una solución a esa necesidad. Y ahí yo creo que la palabra que les mencionaba, oportunidad. Las compañías deberían no pensar en sumarse a todas las tendencias y por eso hacer más, sino focalizarse, como le dice Carolina, cuál tendencia me termina generando oportunidad y con base en esa oportunidad no generar dispersión, porque ahí es cuando a la final la innovación termina agotando equipos y generando dispersión cuando no tenemos realmente foco. Entonces, súper interesante con esta parte. Yo creo que podríamos hablar de lo siguiente. Muchas empresas quieren innovar, pero al mismo tiempo están diseñadas para no cambiar, que suele pasar, ¿no? Porque todas se quieren montar por moda a la innovación, pero no quiero cambiar tal cual mi forma tradicional de pensar. Desde la experiencia, y acá quisiera, Carolina, que tú nos cuentes un poco, ¿qué es lo que realmente bloquea la transformación y qué tendría que cambiar en la forma de decidir y liderar para que la innovación se complemente con una cultura que tolere el error? Yo siento que la tolerancia al error, y al menos nosotros la vivimos, es permitida. Ahí tenemos que convencer a las personas de que los cambios son positivos. Sigue habiendo mucho temor al cambio por el individuo, no muchas veces por las organizaciones, pero como es más fácil escudarme en alguien, entonces yo tengo que decir, no, es que a mí me da miedo equivocarme en el ecosistema en el que me muevo y no reconocer que a mí me da miedo cambiar. Cuando tú de verdad haces un acto de interiorización y enfrentas el temor o el miedo que estás teniendo, eso te lleva a tener un cambio real. Y no es solo un rol de las organizaciones, es un rol del individuo, es un rol de que yo me convenza que, y ahí sí como dicen, si me equivoco rápido, me equivoco más barato. Entonces, si yo quiero ser eficiente en la línea de tiempo y de costo, pues me voy a dar la oportunidad. Pero ¿qué pasa si yo de verdad me reto a asumir el cambio, a superar el miedo, a lanzarme al abismo? Y después de que me lance, pues ojalá vaya con paracaídas, pero que me rete a caer en un nuevo escenario de verdad con convicción. Eso se llama crecimiento personal y profesional. Eso las organizaciones pueden invertir incluso muchísimo dinero en tratar de formar al talento, de generarle estas habilidades, pero está evidenciado que el que no quiere cambiar, no cambia. Entonces, ese es el reto, convencernos de que no estoy esperando que el planeta, que el universo, que mi empresa, que mi jefe, que mi otro haga. No, ¿qué estoy haciendo yo? Es un acto de convicción. Y si no trabajamos como seres humanos en eso, creo que es donde nos estamos perdiendo de muchísimas oportunidades. Insisto, seguirá siendo la persona el eje central de los cambios. Así lo resumiría.
Me gusta eso que dices, como esa vulnerabilidad, ¿no? Y ese miedo que tienen las personas. Yo me guiaría un poco más es hacia el mundo corporate, y yo creo que hay tres aspectos que debería tener cualquier empresa que quiera implementar innovación. Uno es invertir con visión en temas de ciencia, tecnología e innovación. Esa es la principal diferencia entre una empresa que es innovadora y que no lo es. Las que son innovadoras saben y tienen una apuesta segura a las actividades de ciencia, tecnología e innovación, y van sin ese miedo de cabeza. ¿Listo? Lo segundo es que no se quedan en una ideación eterna, sino que pasan ya a ejecutar prototipos y testeos, y estoy viendo qué está pasando y me equivoco rápido y aprendo barato y todo esto. Entonces me parece muy chévere. Y lo último es conectarse para crecer, ¿sí? La innovación no es Carolina, no es Aura, es toda la compañía, ¿sí? Y es todas las áreas, y qué puedo hacer quizás con el ecosistema, con otras empresas. Entonces, creo que esas son las tres claves que una empresa podría hacer. Tú te me adelantaste un poco y en efecto quería preguntarles, y ya que Dani lo mencionó, para ti, Carolina, ¿cuáles serían esas tres cosas que pudiera hacer desde ya una compañía para transformarse? Primero, convencerse de que la transformación es algo positivo. Sí, o sea, esa convicción arraigada de que me voy a transformar, no porque lo que haya hecho esté mal hecho, porque es que yo siento que hay ahí un paradigma. No, es que yo me tengo que transformar porque es que entonces todo lo que he hecho ha estado mal hecho. No, yo me tengo que transformar por la necesidad de la velocidad con la que se está moviendo el mundo, no porque yo haya hecho algo mal. Entonces, yo creo que principalmente el romper paradigmas se vuelve un potencializador muy importante de esa convicción de que la transformación per se no es algo malo. Yo creo que las cosas funcionan cuando tú enamoras a los demás de lo que tú haces. Yo soy una convencida y así lo vivo, y quienes me conocen, yo respiro innovación, y no por nada diferente a que me ha dado las herramientas para ayudar a transformar cosas. Porque independiente de mi rol tecnológico, que por eso digo que sumados para mí son el cóctel perfecto, es como si tú demuestras que la innovación en nuestros equipos, en nuestras áreas, ha dado resultado, los demás siempre lo empiezan a mirar a uno de, ¿y tú por qué te ves mejor, no? ¿Qué cirugía te hiciste? No, pues no me he hecho ninguna. Sencillamente es el poder estar emocionado con lo que hago, el poder contagiar. Es como cuando uno escucha a un niño reírse con muchísimas ganas. Uno termina riéndose. ¿Y por qué termina riéndose? Por contagio. No porque hubiera oído un chiste ni nada por el estilo. Es eso, cuando tú vives con definitivamente emoción las cosas, cuando tú vibras, logras enamorar. Y creo que así lo hemos venido haciendo en Seguros del Estado. Nosotros somos un área pequeña en innovación para los resultados obtenidos. Y los resultados es un contagio de emoción, es ven y vibra conmigo, es ven y aprende herramientas, es aprende metodologías, claro que sí, pero ven te las enseño como algo amigable, hacer talleres de Lego, o sea, abrir la mente a que tú puedes transformar, a que tú puedes cambiar tu pequeño mundo que suma en un ecosistema y contagia a otros. Yo siento que es por ahí la cosa. Me quedo con algo claro y de lo que ustedes han dicho, y es que la innovación no es un lujo, la innovación tampoco es una moda, y yo creo que ahí va muy adaptado a lo que Carolina dice, y es pasión. Es pasión, es contagiar y es tener foco claro hacia dónde queremos ir como empresa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Carolina, Daniel, un placer tenerlos acá. De verdad, muchas gracias por sus aportes, porque creo que cada perfil termina complementando lo que la innovación es y aportamos al ecosistema, que es lo que venimos hablando. Gracias, Aura, por la invitación, y a ti, Dani, también por acompañarnos. De verdad. Bueno, gracias a las dos. Excelente equipo para este panel. Para nosotros desde Seguros del Estado es muy importante siempre ser un apoyo para nuestros intermediarios, para nuestros colaboradores, para Colombia y obviamente para seguirnos sumando al tejido empresarial. Desde este podcast de hoy de innovación queremos que se lleven mensajes claros que les aporten a ustedes en su día a día. Los invitamos a seguirnos en redes para que puedan seguir compartiendo este contenido, y más allá esperen los próximos capítulos, que sin duda alguna seguiremos hablando de seguros y cómo transformar a la final la industria.